bienvenidos en esta mañana. Qué bueno tenerles aquí. Mira, que está a tu lado, qué bueno tenerte, qué honra tenerte hoy a mi lado. Y bueno, también saludamos a la gente de la transmisión. Dios les bendiga en esta mañana, los que nos van a ver después. Y bueno, vamos a disponernos para estudiar la palabra del Señor. Voy a pedirle a John aquí que me ayude con la... Hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante. Dile al que está a tu lado, vamos a estar hablando de la Reforma Protestante. Y vamos a estar hablando acerca de las 5 solas de la Reforma. Y bueno, vamos a tener 5 conferencistas que hoy hemos invitado aquí a Fuente de Salvación, Villas de la Candelaria. Voy a pedirle aquí a Nati que me acompañe acá en la otra silla mientras. Estamos orando por la nueva tierra donde el Padre nos va a llevar, que van a estar cómodos, muy cómodos, muy cómodos. Bueno, Nati, bienvenida en esta mañana. Gracias. Eres una de las conferencistas invitadas. El micrófono. Sí. Y bueno, ¿qué es esto de la Reforma Protestante? Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto en esta mañana? Precisamente porque, bueno, se celebró en razón de la Reforma algo importante un 31 de octubre de 1517, y bueno, esa fecha estuvo muy cercana a estos días y por eso vamos a hacer memoria de esta historia. Oremos antes. Padre de los cielos, en esta mañana, Señor, te damos las gracias porque tú eres maravilloso, Señor. En esta mañana, Dios, te damos las gracias porque hemos podido adorarte, hemos podido proclamar tu grandeza, renovar ese pacto de amor que tú hiciste con nosotros. Señor, sembrar en tu obra, Dios. Ahora nos disponemos a recibir la bendita palabra de Dios. La palabra tuya que es superior a la conciencia, a la razón, la máxima autoridad nuestra, Señor. Hoy, Dios, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe la palabra, Señor, y que esto surja el efecto en nuestros corazones por el cual tú lo permites, nos permites compartirlo. Te damos las gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. La Reforma Protestante fue una revuelta teológica donde se desarrolló en Europa. ¿Y con qué tenía que ver o a qué hacía relevancia? Precisamente a todo lo que la Iglesia Católica estaba realizando en medio de esos tiempos en los pueblos, que era completamente contrario a la autoridad de la palabra de Dios. Fue precisamente contra los abusos y el control totalitario de la Iglesia Católica Romana. Algunos de los reformadores sobresalientes de ese momento: Martín Lutero en exactamente, Ulrico Zwinglio en Suecia y Juan Calvino en Francia. Estos hombres protestaron contra diversas prácticas antibíblicas de la iglesia y promovieron, escuchen esto, un retorno a la verdad de la palabra del Señor. La gente estaba en medio de la oscuridad, la gente estaba siguiendo dogmas, ¿verdad? La gente estaba siguiendo religiosidad, o sea, no estaba realmente conociendo la palabra del Señor. Y estos hombres fueron iluminados en su entendimiento espiritual para comprender la verdad de la palabra del Señor. Y eso tuvo y ha tenido repercusión hasta el día de hoy. Un día, un 31 de octubre de 1517, en la capital, en Wittenberg, en la iglesia que fue promulgado, en la catedral de Wittenberg, fueron promulgadas 95 tesis que iban en contra de las indulgencias. ¿Tenemos claro qué son las indulgencias?
¿Qué son, Nelson? Que la iglesia en ese momento lo que hacía era que vendía y distribuía la salvación. Esa es la indulgencia. Ok, era la salvación, ¿verdad? Que se ofrecía a los hombres a través de pagar. Era lo que se ofrecía a los hombres a través de sus obras. Y estos hombres se dieron cuenta que todo lo de Dios es por la gracia. Todo lo de Dios es por Él. El mérito es de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibirlo del Señor más que creer. Entonces las indulgencias eran que, bueno, en cuanto tú deposites la moneda, inmediatamente el difunto se va al cielo, precisamente porque querían construir la catedral en ese momento y estaban recogiendo dineros para ello. En medio de eso, Martín Lutero es revolucionado dentro de su corazón por el Señor. Él y otros reformadores y dijeron, no, esto no es así. ¿Cómo así que con dinero se compra lo de Dios? No, esto no es lo que está en la palabra de Dios. Y ese 31 de octubre se promulgaron esas 95 tesis que desataron todo un movimiento de cambio al interior del cristianismo. Ahora, nos surge una pregunta, Nat. La pregunta tiene que ver con que, bueno, ¿dónde está el cristianismo del Señor Jesucristo, el de los apóstoles y el cristianismo que estaba en este momento? Porque esto se considera que ocurrió al interior del cristianismo. ¿Cuál es la respuesta para eso? Bueno, lo que buscaban los reformadores era traer las verdades bíblicas nuevamente y establecer la iglesia trayendo una reforma para bien, trayendo la verdad, porque en ese tiempo, como la iglesia católica, como decía la pastora, estaba promoviendo las indulgencias y las personas eran totalmente ignorantes, no podían tener acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia estaba escrita en latín. ¿Y quiénes sabían hablar latín? Nada más los clérigos, los sacerdotes, la gente del común no sabía hablar latín. ¿Cómo podían leer la Biblia? No podían, eran completamente ignorantes. Entonces todo lo que dijera el sacerdote y el clérigo era lo que era. La gente no podía saber nada. Simplemente le daban la razón, pero no sabían la verdad de la palabra. O sea, los sacerdotes lo que hacían, por decirlo así, era manipular a la gente. Se aprovechaban de la ignorancia de la gente. Martín Lutero hizo esta reforma porque él quería traer la verdad bíblica de vuelta, que la gente pudiera conocer de verdad al Señor, sobre todo que pudiéramos comprender que la salvación es por gracia, que como decía la pastora, había una frase muy común en ese tiempo, y era que tan pronto como caiga la moneda en la cajuela, el alma al cielo vuela. ¿Qué les parece? Increíble, ¿verdad? O sea, los papas se aprovechaban de eso para pedirle dinero a la gente, para que la gente comprara la salvación. Y sabemos muy bien que eso es totalmente una blasfemia, ¿verdad? Eso no está de acuerdo con la palabra. Precisamente eso era lo que buscaba Lutero, que pudiéramos conocer al Señor como realmente es. Gracias a eso hoy podemos tener la Biblia. La Biblia en ese tiempo no se imprimía, pero gracias a eso podemos tener acceso a una Biblia. Qué bendición, ¿verdad? Para que podamos valorarla. En la Reforma muchas personas derramaron su sangre, derramaron la vida, porque en ese tiempo los papas declaraban herejes a las personas que leían la palabra. Efectivamente, porque no querían que nadie leyera la Biblia. O sea, decían, los únicos que tienen derecho a leer la Biblia somos nosotros, eso nada más es para el clérigo. ¿Cómo así que un vendedor va a leer la Biblia? ¿Cómo así que el que trabaja en el arado, o la ama de casa, o el trabajador? O sea, no, nada más los clérigos, las monjas pueden leer la Biblia, las personas del común no. Y precisamente muchos reformadores que también se levantaron a favor de la Biblia, las personas los quemaban en la hoguera, morían quemados, pero ¿qué eran lo que querían? Era traducir la Biblia a otros idiomas para que más personas pudieran conocer la palabra. Y gloria a Dios que el Señor le dio esa valentía, ¿verdad? Porque ¿quién sería capaz de morir en una hoguera para dar la vida para que otras personas pudieran conocer al Señor? El Señor Jesús fue el primero que lo hizo, ¿verdad? Pero para salvarnos de nuestros pecados, pero luego Él le dio esa valentía a otras personas para que lo hicieran
y gracias a eso hoy podemos tener la palabra. Pero sabemos que todo ese movimiento de la reforma nació en el corazón de Dios, no en el corazón de los hombres. Todo absolutamente fue por la soberanía del Señor. Entonces simplemente, como les decía ahorita, ellos querían traer la verdad bíblica, que nosotros no fuéramos ignorantes de las cosas del Señor, que nosotros pudiéramos conocerlo como Él realmente es, que es la salvación, un regalo de gracia, que es la palabra, es el tesoro donde yace toda la verdad que el Señor ha querido revelarnos. Entonces, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Algo que había pasado en ese tiempo es que un emperador llamado Constantino dice la historia que tuvo una revelación de la cruz. Entonces dice que ganó todas las batallas precisamente por esa revelación de la cruz y adoptó el cristianismo, que en ese momento estaba siendo perseguido, el cristianismo fiel, el verdadero, estaba siendo perseguido, lo adoptó como la religión del Estado. Pero en ese momento, se bajaron las persecuciones, se normalizó todo, pero ¿qué pasó? Se filtró toda la idolatría, todo lo que traía, ¿verdad?, la religión en medio de ese momento, y hubo una mezcla de todo. Ese es este momento donde todo está mezclado, donde la gente está en oscuridad y donde no se tiene realmente la revelación de la palabra porque no se podía leer. Sería bueno que nosotros valoráramos cada ejemplar que tenemos en la casa, ¿verdad? Ahora la tenemos en el celular, y no para tenerla abierta en el Salmo 91 para que se vayan los espíritus, porque eso no es así, ¿verdad? Lo que hace que se vaya lo malo es cuando buscamos al Señor y no tener la Biblia abierta. En mi casa la teníamos amarilla entre el 90 y el 91 para que se fueran los espíritus de la casa. ¿Cuántos hicieron eso? Bueno, así no es que no, es conocer la palabra, vivir la palabra, y cuando el enemigo, las fuerzas de las tinieblas ven a Cristo en ti, entonces se retirarán por la autoridad de Cristo, no por abrir la palabra en el Salmo 91 ni en ningún otro texto de la palabra. Ella por sí sola, abrirla así, no tiene nada mágico en tu casa, es el vivir. Entonces, en medio de la reforma, de esos tiempos de oscuridad que se estaban viviendo, donde todo estaba mezclado, había hasta privilegios para los que decían ser cristianos en los tiempos de Constantino, precisamente porque era la religión del Estado en ese momento. Vamos a hablar acerca de las 5 solas de la reforma. 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante en 1517. Resume las creencias teológicas básicas de los reformadores, que estaban en contraposición con la doctrina católica romana en el siglo XVI. Así que vamos a hablar en este momento de las 5 solas, y sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresan las 5 creencias básicas fundamentales del cristianismo. La primera sola es sola escritura, solo las escrituras, y para eso vamos a pedir a Nati que nos dé el sustento de la primera sola que se estableció en medio de la Reforma Protestante, solo las escrituras. Adelante. Bueno, gloria a Dios, bendiciones hermanitos y hermanitas, ¿cómo están? Me alegra mucho que estén bien. Bueno, para iniciar esta pequeña sección de la sola escritura, me gustaría que vayamos a la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 14 en adelante. Los que lo tengan me responden con un amén, por favor. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿ya lo tienen los demás? No. 2 Timoteo 3, del 14. No, es desde el 14 en adelante. Cuando ya todos lo tengan, entonces iniciamos. Listo. Bueno, dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Permíteme. ¿Están en la cita, sí? Segunda de Timoteo 3, desde el verso 14.
Segunda de Timoteo 3, 14. Listo. A ver. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién podría decirme esta epístola de 2 Timoteo? ¿Quién la escribió? ¿Quién es el que es bíblico, que conoce bien quién escribió esta carta? Pablo, excelente. Bueno, esta palabra la escribió el apóstol Pablo a su hijo espiritual en la fe, Timoteo. Timoteo iba a ser pastor, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba entrenándolo, estaba enseñándole para que él fuera pastor. Entonces, él estaba dando unas instrucciones muy importantes para ejercer su ministerio pastoral. Esta es una instrucción muy importante, especialmente para esta sola que estamos viendo aquí, que es la sola escritura. ¿Qué quería decirle Pablo a Timoteo? En primera instancia él le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo bien de quién has aprendido. Que debemos persistir en lo que hemos aprendido, ¿verdad? En la iglesia, la Sagrada Escritura, la Biblia. Debemos vivirla, porque no solamente es leerla, no solamente es escucharla, es también aplicarla, es también vivir la palabra, que se manifieste en nuestras obras, que se manifieste en nuestros corazones. Como decía ahorita nuestro hermanito John Parra, que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Precisamente porque nosotros leemos la Biblia acá en la iglesia y en nuestros hogares, pero ¿quién es la luz del mundo? Nosotros, porque brillamos a través de la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo no lee la Biblia. Eso lo decía un pastor del siglo XIX que se llamaba Charles Spurgeon. Él decía: el mundo no lee la Biblia, lee cristianos. Entonces el mundo debe percibir un buen ejemplo en nosotros a través de la Escritura. Por eso es que la Biblia dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Entonces dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es algo que el Señor nos está hablando, porque fue escrito por el apóstol Pablo, pero ¿quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Y no solamente es para Timoteo, es para todos nosotros, porque todos tenemos acceso a esta palabra. El Señor nos dice: ya hemos sabido las Sagradas Escrituras desde la niñez, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos un tiempo de estar conociendo al Señor, otros son nuevos en la fe, pero de todas maneras estamos llamados a ir creciendo en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido, que esta palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Y debemos saber que esta palabra contiene toda la sabiduría que necesitamos para aplicarla en la fe para la salvación. Eso es lo que nos dice la Biblia. Todo lo que necesitamos para ser salvos, para nuestra vida espiritual, para tener tesoros en el cielo, lo tenemos aquí. Como lo decía ahorita, la Biblia es el tesoro donde yace toda la verdad. Si les pregunto para ustedes qué es la Biblia, ¿qué me podrían decir? Con sus propias palabras, ¿qué significa la Biblia para ustedes? Manual de instrucciones. Manual de instrucciones, excelente. ¿Quién más? Palabra de Dios, muy bien. ¿Qué más? Otro aporte. Una carta de amor. Efectivamente, muy bien, excelente. Bueno, todos sus aportes están bien. En la Biblia, como decía la hermana Rosa, es un manual de instrucciones. Es lo que enseña qué es lo que debemos hacer, cómo debemos obrar en nuestra vida con base a los mandamientos del Señor, lo que el Señor pide de nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos una vida sabia, una vida recta, pura, justa, ¿verdad? Así como al Señor le agrada. O sea, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Qué es lo que debe hacer el hijo
lo que le dice el padre. El hijo, a medida que va creciendo, se va pareciendo más a su padre, ¿verdad? Estamos llamados a crecer en la fe para crecer como cristianos, como hijos del Señor. Como decía John Parra, la palabra de Dios es simplemente eso, la palabra inspirada por el Señor, que Él nos habla para vivificarnos, ¿verdad? Para que crezca su imagen en nosotros. Y me gustó mucho la respuesta de nuestra hermana Adita. La Biblia es una carta de amor. Qué hermoso que podamos leer la Biblia y podamos ver cómo el Señor nos ama en cada capítulo, en cada versículo. El Señor nos está revelando su plan de salvación para la humanidad, que es también su carta de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos para una parte muy interesante que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra inspirada es muy significativa en este versículo. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió estas epístolas en griego. Entonces resulta que esta palabra que dice aquí inspirada viene del griego theopheustos. ¿Y qué significa esa palabra? Que la Biblia es exhalada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios, que en griego es exhalada, theopheustos. O sea, literalmente el Señor sopló esta palabra. Toda esta palabra es inspirada, es exhalada por el Señor. ¿Para qué? Para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo le quiere decir acá a su hijo espiritual Timoteo y también a todos nosotros es que la palabra es nuestra arma para el ministerio, para la vida, para el trabajo, para todo, absolutamente todo. Nosotros sabemos que la Biblia dice en Génesis que fuimos creados por la palabra de Dios. Por lo tanto, si fuimos creados por la palabra, somos también sostenidos por ella. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para todas las preguntas que tú tengas, la Biblia tiene respuestas. Para todos los problemas, la Biblia tiene soluciones, porque aquí está la sabiduría de Dios que ha sido exhalada directamente por Él, inspirada para ayudarte en la vida. Es un regalo que el Señor te ha dado. Entonces es para que puedas valorar este regalo maravilloso que tienes en tu casa. La palabra del Señor, no la mires como aburrida. Pídele al Señor que te revele, que te ilumine, que te direccione la palabra y que puedas amarla. Amarla, porque eso es lo que realmente es la palabra, es una carta de amor del Señor para nosotros. Entonces quisiera terminar con una frase que me gusta mucho, que también me inspira mucho, que lo decía un predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, el que yo les había mencionado ahorita, que él decía: ser poderosos en la Escritura significa ser poderosos en Dios. Precisamente porque la palabra es poderosa en sí misma, es poder de Dios para nosotros. Entonces, sabes que cada vez que vayas a orar, recuerda un versículo. Cada vez que tengas alguna tentación, algún problema, algo, recuerda una promesa del Señor y verás cómo el Espíritu Santo comienza a ayudarte, comienza a darte libertad y verás cómo el Señor te da la victoria en tu caminar espiritual. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, solo la Escritura, en medio de esos tiempos, había muchas verdades, ¿verdad? Lo que decía el Papa en ese momento era considerado como la palabra de toda la autoridad. Y estos reformadores se dieron cuenta que realmente tenía que estar todo por el filtro de la palabra. Así que esto de solo Escritura establece que la Biblia es la única fuente de autoridad para nuestras vidas. Amén. La Biblia es superior a la conciencia, a la razón. Dice ella misma: los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará.
Así que nosotros seamos aquellos que filtramos todo por la palabra. Hay muchas cosas que se están diciendo en la calle, hay mucha gente hablando muchas cosas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. Si lo dice la palabra de Dios, entonces yo me voy a sujetar a eso, porque eso tiene la inspiración de Dios para mi vida. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Nati. Amén. Gracias, Nati. Hermanitos, un momentico, se me olvidó otro versículo aquí, pero esto es algo para recordar. Para concluir aquí dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces ya saben, vamos a usar bien la palabra de verdad y vamos a presentarnos al Señor aprobados. Amén. Aleluya. Un aplauso nuevamente para Nati. Gracias. La segunda fide, sola fide o solo fe, es de la que vamos a hablar en este momento. Entonces la primera es solo ¿qué? Solo escritura. La segunda. Ok. Tú es gracia. Bueno, no importa. Perdónenme ahí. Solo gracia. Enfatiza la gracia como la razón de nuestra salvación. Y bueno, la conferencista invitada es nuestra hermana Oleida. Y bueno, ella nos va a contar. Un aplauso muy fuerte. Viene de bien adentro y viene de la capital. Y bueno, ella nos va a contar en este momento el sustento de esta sola. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a estar aprendiendo qué trae en sí esta doctrina de solo gracia. La Reforma, veníamos observando a través de este cuento que la salvación la obtenían por indulgencias. Pero ¿qué vemos aquí? Que en la sola gracia la salvación no depende de qué tanto hagamos, qué tanto demos, sino de la gracia de Dios. Bueno, esta sola gracia viene del griego sacrifis, que significa regalo recibido gratuitamente. Entonces, esta doctrina de la gracia se refleja en 3 puntos. Primero, es exaltar la soberanía de Dios. 2, que el hombre reconozca que es pecador. Y 3, que por la obra autosuficiente de Jesús, de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, hoy tenemos esa salvación por gracia, gratuitamente para todos nosotros. Y esto lo fundamentamos en la palabra de Dios en Efesios 2, del 8 al 9. ¿Qué dice? Del 8 al 9. ¿Listos? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Vemos que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Pero dice por medio de ¿qué? De la fe. Bueno, vamos a ir desglosando. Si dice que por medio de la fe, quiere decir que nosotros creemos que obtenemos esa salvación por la ¿qué? Por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, por medio de esa fe en Cristo Jesús, nosotros obtenemos esa salvación gratuitamente. Entonces la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no de vosotros quiere decir que no importa lo que sea, que la salvación no lo tenemos. A veces cuando muchos atrás nos preguntaban quizás, bueno, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Muchos decían, vamos a la iglesia porque queremos ser salvos. Yo no miento, yo no robo, o intento no hacerlo porque quiero ser salvo. Pero vemos que la salvación no depende de cuántas cosas hagamos, o cuánto ayunemos, o cuántas veces vayamos a la iglesia. La salvación no depende de cuánto ayudemos a los pobres. La salvación depende de esa fe que obtenemos, de que por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario,
hoy tenemos acceso directo a la salvación. Aleluya. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia. Amén. Por medio de la gracia de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Bueno, nuestros pecados. Quizás muchas personas piensan, bueno, pero hay estratificación de pecados. No hay estratificación de pecados. No hay pecados pequeñitos, pecados inocentes, pecados grandes. Quizás vemos, no. Tenemos la imagen de que el pecado grande es el adulterio, la fornicación, le quitó a la esposa, mató tantos niños, violó, pero no. Todos delante de Dios se llaman pecado. Pero hay una buena nueva, y es que a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, desde el pecado más pequeño hasta aquellos que ya consideran, porque hay muchas personas que dicen, no me considero digna de acercarme a Dios. Así, delante de Dios todos los pecados son iguales. Y Dios, no importa si tú consideras que tu pecado es pequeño o tu pecado es grande, puedes presentarte delante de Dios porque Dios está dispuesto a perdonarlo. La Biblia dice en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Ahí lo podemos observar en la esquinita. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que no importa cuánto consideremos que no somos dignos de acercarnos delante de la presencia de Dios, Dios murió en la cruz del Calvario para eso, para por el medio de esa gracia regalarnos la salvación. No importa cuánto consideremos que no somos dignos de acercarnos delante de Dios, Dios nos trae. Dice la Biblia en Romanos 3:23, dice la Biblia en Juan 3:17, que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar el mundo, porque ya sabemos que somos pecadores, pero no fue que vino Jesús a condenar nuestros pecados. Él vino a ¿qué? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y eso es lo que Dios nos ha venido a traer a través de esta doctrina de la gracia, que por gracia somos salvos. Eso es lo que quiere que nos recalquemos. Somos salvos no por lo que hagamos, no por cuán bien nos hemos portado durante toda la vida, o por cuántas obras hemos hecho, sino porque la misericordia de Dios ha sido fiel al morir en la cruz para regalarnos gratuitamente esa salvación. Amén. Quiero regalar y terminar. Bueno, no fue que nosotros decidimos, voy a acercarme a Dios, no. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es quien redarguye de pecado. Es decir, que cuando tú decidiste acercarte a Dios, no fue porque tú de manera automática dijiste, voy a acercarme a Dios, no. El Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones te redarguyó, nos redarguyó de pecado. Y pues ese Espíritu Santo de Dios es el que nos acerca a Dios y quien nos revela nuestros pecados, quien nos convence de pecado. Y cuando somos convencidos de pecado, llegamos delante de Dios y a través de la fe de Cristo Jesús somos salvos. Amén. Somos salvos por gracia, pero no hay que abusar de esta gracia, porque esta gracia nos lleva ¿a qué? Al agradecimiento. Y este agradecimiento nos permite vivir ¿en qué? En comunión con Dios, en santidad, porque no deseamos pisotear la sangre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por darnos esa salvación. Cuando valoramos esa salvación que Dios nos dio, nosotros intentamos acercarnos a Dios cada día y pedirle a Dios, Señor, gracias por... O sea, ese agradecimiento que tenemos en nuestro corazón es el que nos lleva a vivir en santidad. Amén. No que queremos que la santidad nos lleve a la salvación, no. Esa santidad la llevamos por agradecimiento a Dios por habernos dado esa salvación por gracia. Entonces, quiero culminar esa capacitación, esta conferencia, con una cita que está en Romanos 3:23. Esta es una bienaventuranza, saber que no necesitamos comprar, que no necesitamos hacer tantas cosas para llegar a la salvación, sino que Dios le plació dárnoslas de manera
voluntaria, porque si no estaríamos preguntando si alcanzaremos a llegar a esa salvación. ¿Será que sí logramos hacer la cantidad de obras que necesitamos? ¿O será que tenemos la cantidad de pecados limpios para poder alcanzar la salvación? No, la misericordia de Dios es tan grande que nos la dio de manera gratuita y que solo tenemos que tener fe que Jesús murió en la cruz por nuestra salvación. Vamos a Romanos 3:23. Listo, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto resume la sola gracia. Somos redimidos, somos salvos gratuitamente por la gracia de Dios, por morir en la cruz del Calvario, y solo tenemos que agradecer a Dios, y cuando le agradecemos, lo agradecemos de corazón y con nuestros actos. Amén. Un aplauso bien fuerte. Por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo. O sea, por regalo de Dios, ustedes y yo podemos morirnos el día de hoy y saber, ¿verdad?, que estaremos allí en ese reposo, en ese sueño, pero que cuando seamos llamados delante del Señor vamos a estar con Dios por la eternidad. Y esto de lo que se están enterando hoy, ya saben, es una responsabilidad. Así que nadie va a poder llegar allá al cielo tocando y, Señor, eso no está en la Biblia, eso es una cosa de acá de uno. Pero nadie puede llegar allá tocando: Señor, déjame entrar. ¿Y por qué debo dejarte entrar? No sé, Señor, porque yo quiero entrar aquí. No, tu nombre no está aquí inscrito en el libro de la vida, pero yo iba allá a la iglesia, esa fuente de salvación. 10 años fui allá, 15 años fui allá, cuando ya tengamos 10, 15 años. Y el Señor dice: no, pero aquí no estás inscrito. Es que a ti te predicaron un 5 de noviembre allá acerca de la sola gracia, acerca de que yo morí por ti, pero tú nunca aceptaste ese regalo que por gracia, lo único que tenías que hacer era creer, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad de lo que hoy nos estamos enterando. Así que la sola gracia es la salvación como ese regalo de Dios, la prueba del favor inmerecido. Somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia y no por ninguna obra que hagamos. La próxima vez que te pregunten, ¿vas al cielo o no? Sí, tú vas a decir sí por la obra de Cristo. No vuelvas a decir sí porque yo obedezco los mandamientos, porque hubo uno que había cumplido todos los mandamientos y cuando el Señor le dijo, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, dice que se fue triste. Y ese, aunque había obedecido todas las demás cosas, su corazón estaba en el dinero. Así que no es porque cumplimos los mandamientos, es por la obra de Cristo, y la obra de Cristo nos lleva a cumplir la voluntad del Señor. Amén. Amén. Así que bueno, vamos con esta tercera sola, y es la sola fe. Sola fide o solo fe. Adelante, John Parra. Bueno, les soy sincero, han pasado dos excelentes expositoras que yo estaba escuchando y decía, ¡y Dios santo! Está a nivel alto. Ahora este tema necesito explicarlo de una buena manera, porque es que de verdad que he quedado asombrado. Vean que todo lo que hemos estado hablando ha sido a la luz de la palabra. Nosotros podemos hablar de acuerdo a nuestro pensamiento e entendimiento propio, que eso es lo que pasaba anteriormente. Justo lo que Martín Lutero dijo, bueno, los sacerdotes, los eruditos de esa época enseñan de acuerdo a lo que ellos creen que es bueno, pero ahora vamos a verlo a la luz de la palabra. Entonces hagamos como un recorderis de lo que llevamos hasta el momento. ¿Cuáles dos solas hemos visto? La primera, sola escritura. Solo gracia. Perfecto. Es muy importante el orden en que lo estamos desarrollando. Porque cuando hablamos de la escritura, estamos poniendo que ella es la base de lo que estamos haciendo acá. Si nosotros hablamos un evangelio diferente al que está en la palabra, vamos a leerlo. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 1 versículo 9. Esta es una situación en que ustedes muy seguramente se van a encontrar en la Biblia. Y recuerden que la Biblia, como muchos de ustedes dijeron, es un manual, es una herramienta, pero no es para dejarla ahí esperando que el Salmo 91 ahuyente los demonios.
que no va a pasar, sino hay que ponerla en acción. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 9 nos dice, ¿ya estamos todos ubicados? Perfecto. Entonces dice así, como antes os hemos dicho. Listo, hagamos una pausa ahí. Como antes os hemos dicho. Es decir, que nos están recordando algo. ¿Qué nos están recordando? Ahora también lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Les hago una pregunta, iglesia. ¿Qué es anatema? Listo, es una palabra fuerte. Espero que haya sido anatema, no algo personal. Listo, excelente. Entonces, sea maldito. Es una palabra muy fuerte que cuando nos la dicen a nosotros, la escuchamos imagínense a uno de nuestros hijos, es algo fuerte. Pero la palabra es que alguien que predica, que habla de acuerdo a lo que piensa que es correcto, aún más allá, quiere diferenciar el bien y el mal por su propia cuenta, es maldito. Entonces, ahí está la importancia de la palabra, de lo que hemos visto. Seguimos con la gracia. Somos gracia y de acuerdo a la gracia, sabemos que no merecemos ese regalo de la salvación. Yo les pregunto entonces, de acuerdo a este punto, tenemos fe, que esa es la sola fide, sola fe. ¿Tenemos fe en qué, iglesia? ¿Qué nos pone aquí de acuerdo en que tenemos una misma fe? ¿Quién puede decir eso? ¿Cuál es la fe de nosotros en este momento? Tenemos fe en que lo que dice Dios en la palabra es verdad. Esa es la fe. ¿Listo? ¿Quién piensa algo diferente? Nuestra fe se basa en la resurrección de Jesucristo de los muertos, su crucifixión para salvarnos nuestros pecados y posteriormente la resurrección. Listo, excelente. Cuando ustedes tienen fe, no van a escuchar ejemplo un partido, yo le tengo fe a que mi equipo vaya a ganar. Eso es algo que hablábamos con los jóvenes hace unos días, estábamos conversando. Y de acuerdo a ello, les leía un versículo que es acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, recordemos, estamos teniendo fe en algo. Si alguno de nosotros sale de esa fe, de acuerdo a la palabra, se ha considerado anatema. Entonces, ¿por qué es tan importante este punto? Porque si todos aquí no tenemos la misma fe, sencillamente estamos predicando un evangelio diferente. Voy a decirles algo que va a sonar un poco fuerte, pero necesito que estén atentos a ello, a ver si lo que les digo es real o no. Nosotros somos salvos gracias a las obras. Si nuestras obras no son buenas, entonces no alcanzaremos la salvación. ¿Qué piensan de ello? Es mentira. Pero entonces, ¿por qué deberíamos comportarnos bien? ¿Qué razón tendría hacer las cosas bien o mal si no somos salvos por... Bueno, ahí ya entramos a esto. ¿Qué piensan? Lo primero Leila dijo, es por agradecimiento a Dios por la fe, o sea, como tengo mi salvación, yo creo que es por gracia, Dios me la regaló, yo la valoro, en agradecimiento y respuesta al amor que Dios tuvo conmigo, yo obedezco. Listo, entonces vean. Dale, adelante. Es como cuando dice, en que nos conoceremos, que somos de Dios porque nos amamos los unos a los otros. Entonces no podemos profesar una fe y actuar diferente a lo que estamos haciendo. Amén. No podemos usar efectivamente las acciones nos salvan. Pero si yo sigo a Cristo, Dios me dejó un ejemplo de cómo tener la vida como Él quiere que Perfecto, entonces vamos a verlo a la luz de la palabra. Acompáñenme ahí cerquita donde estábamos. Vamos a Gálatas capítulo 2 y el versículo 16. Nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos con temor. Les voy a compartir algo que a mí me sucedía. Cuando yo tenía más o menos 10 años, siempre hacían el llamado al frente de los nuevos o el llamado a aceptar a Jesús.
Y yo oré la primera vez y dije, listo, ya soy salvo, me fui para la casa. Mamá, hoy fui salvo. Pasaba el otro domingo y predicaban acerca del infierno. Y yo decía, uy, eso está como espeso. ¿Será que yo sí fui salvo la vez pasada? No, voy a pasar otra vez. ¿Quién quita? La vez pasada no. Me aseguro. Llegaba el tercer domingo y predicaban ahora el Apocalipsis. Y yo, uy, ¿qué tal yo sea uno de esos? No, voy a pasar hoy también. Y seguía y cada vez oraba. Hasta que un día Dios me dijo, bueno, pero entonces, ¿cuál está siendo la fe? Como que es algo que se prolonga de domingo a domingo. Cada domingo llegamos a recibir como un poquito y sobre eso creemos. Y Dios me llevó justo a este versículo. Imagínense, yo tenía 12 años ya después, porque en eso duré como 2, 3 años, que todos los domingos yo decía, hoy sí fui salvo. Pero en realidad no tenía esa certeza. Muchos de ustedes pueden tener esa inseguridad. ¿Será que yo me he portado mal? Hay obras que no coinciden de acuerdo al carácter de Cristo. Si seré salvo. Entonces, lo que nos dice este versículo y en lo que consiste la fe es que somos salvos por gracia. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros, por más bien que se porte, por excelentes obras que haga, por caridad, de su dinero, haga todo, si no tiene esa fe, ¿en quién? En Cristo, sencillamente no sería salvo. Entonces, hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Las obras es una respuesta de nuestro corazón. Siempre eso es importante. Un corazón que ha sido transformado por Cristo se porta de manera de acuerdo al carácter de Cristo. Sin embargo, nuestras obras no justifican nuestra vida. Eso es fundamental. Hay personas como cuando pasaba el buen samaritano, pasó un sacerdote, lo vio tirado y dijo, no, pobretón, siguió. Pero alguien que tenía el carácter de Cristo actuó de buena manera. Vamos a ver un ejemplo en la palabra que nos relata esto más claro. Yo les digo, ¿Cristo ya murió? ¿Sí sienten ese silencio? ¿Cristo murió? Sí, claro. ¿Será? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Sí. Los noto un poquito inseguros. ¿Cristo murió por nosotros? Sí. Listo. No sé, yo lo siento todavía muy inseguro. ¿Cristo murió en la cruz por ti y por mí? Amén. Si Cristo murió, piensen en esto, la palabra dice que si Cristo murió y no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces ahí vamos viendo destellos de lo que es la fe. La fe consiste en que Cristo, así como murió y fue el sacrificio perfecto por el cual todos somos justificados, se levantó de los muertos y gracias a eso tenemos salvación. Entonces yo les digo algo, Cristo vino hace 2000 años, digamos, 2023, 2025, por ahí. Ahora, ¿será que Abraham no fue salvo? Porque Cristo no había venido. Y ellos actuaban de acuerdo a sacrificios. ¿Qué pasaría con esas personas antes de Cristo? ¿Será que no fueron salvas? ¿Qué piensan ahí? En eso consiste esta fe. Piensen en algo. Cristo marcó la historia. ¿Sí o no? No sé, lo siento inseguros. Cristo marcó la historia de la humanidad. ¿Sí o no? Amén. Cuando Él marcó la historia, Abraham, Isaac, Jacob, todas esas personas creían en que Cristo iba a venir. ¿Esto es correcto? Creían en que Cristo iba a venir y que iba a morir, iba a hacer ese sacrificio perfecto. La fe de ellos estaba hacia el futuro. Nuestra fe consiste en mirar hacia atrás y decir, Cristo ya vino. ¿Listo? Eso es importante. Cuando Cristo estaba en la tierra, estaba con sus discípulos, en ese momento Él dijo, aquí ha llegado la salvación. Y las personas que se rodeaban de Él veían a Dios mismo hecho carne. Nosotros, y la confianza de nuestra fe consiste específicamente en eso. Cristo ya vino, murió por ti y por mí, y gracias a ese sacrificio, hoy soy justificado por la fe. Amén. Listo, entonces, ahora la fe la tomamos como algo que sí, es una palabra de 2 letras, es cortica, no creo que se me olvide.
pero la Biblia le da una importancia gigante a la fe. ¿Ustedes han escuchado acerca de la armadura de Dios? Sí. Dice, ¿quién le puede nombrar algunos de los elementos de la armadura? La coraza de la justicia. Yelmo de la salvación, La coraza de la justicia. El escudo. El cinturón de la verdad. cinturón de la... Listo, tenemos muchos elementos. Entonces vimos el escudo de la fe. ¿Para qué ustedes podrían utilizar más bien un escudo? Para protegerse. ¿Ustedes han sido de pronto tentados en su fe a creer o no? ¿Sí o no? ¿Alguna vez han pasado por crisis de creer o no creer, de tener fe o no tener fe? La herramienta que utilizamos es un escudo. Si ese escudo es débil, sencillamente la palabra nos dice que llega el dardo del enemigo y nos quema. Y ese dardo no viene de una manera física en que alguien nos lo tire y morimos al instante de manera física. Viene a través de pensamientos, a través de acciones. Acompáñenme a este último versículo en Efesios capítulo 6. Estamos ahí muy cerquita, Gálatas. Sigamos, Efesios es el libro siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 16. Se los leo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amada iglesia, ustedes y yo vamos a ser atacados constantemente. Y si no tenemos un escudo que apague esos dardos y nuestra confianza no está en la fe en que Cristo murió por nosotros, sencillamente cualquier viento nos va a mover. El primer dardo que nos tire va a hacer de que nuestra fe se caiga. Entonces recordemos que todo esto se fundamenta en que hace 2000 años, esa es nuestra fe, vino Dios mismo hecho carne y murió por ti y por mí para darnos salvación. Gloria a Dios. Efectivamente, ¿verdad? Como decía yo, el fundamento nuestro es Cristo. La palabra dice en Romanos 3:28, concluimos pues el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, en aquellos tiempos, en la Iglesia Católica enfatizaba la salvación en las indulgencias, o sea, la donación de dinero para comprar un estatus con Dios. Ahora, de pronto no están las indulgencias, pero hay otro tipo de cosas en las iglesias filtrándose. No es cuánto tú das, que si tú das 500,000, el otro da 5 millones, el otro ama más al Señor o está más cerca del Señor. No, ¿verdad? Nuestra fe, como ha ratificado yo, es por la obra de Cristo, es en la obra de Cristo. No es en lo que nosotros podamos hacer, no es en lo que yo doy, no es en lo que yo hago. En ese tiempo, incluido el bautismo, eran considerados requisitos para la salvación. La sola fe afirma que la salvación es un don gratuito para todos los que acepten por fe la salvación. Amén. Entonces, ¿dónde lo vamos a cimentar? En la fe en el Señor Jesucristo. Nadie te tiene que decir a ti que tú des tanto, que tú hagas esto para la salvación. No, solamente la fe en el Señor Jesucristo, y cualquier evangelio diferente a ese no es, como enseñaba yo, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Muchas gracias, vamos a dar un aplauso y un fuerte aplauso. Y bueno, vamos con esta cuarta sola, y es una sola súper interesante, enlaza todo lo que viene, como decía yo, en el fundamento solo la Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo. Adita, adelante. Un aplauso bien fuerte para ella. Ok, a mí me tocó, o tuve el honor de tener solo Cristo, la cuarta sola. Y cuando me dijeron eso, yo me alegré muchísimo. Me tocó la mejor parte, porque sin Cristo no hay fe, no hay gracia, no hay nada. Listo, entonces muy contenta que me haya tocado la mejor parte como a María. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con una pregunta. Como ya la pastora les dijo, solus Christus, que es solo Cristo.
Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Quién es Cristo para ustedes? A ver, no todos al tiempo. Es el Salvador. El Salvador. Es el Salvador. Ajá. ¿Quién es Cristo para alguien más? Nuestro Salvador. Listo. Pensé que me iban a decir, es el Hijo de Dios. Por allá dijeron. Gracias. Por Sí lo allá, dijeron. ya lo dijeron. Listo. Entonces vamos a descubrir poco a poco 5 aspectos o 5 méritos que solo Cristo tiene. Ok, ustedes me van a acompañar. Vamos a ir a Apocalipsis 19, 16. Si alguien quiere leerlo, lo puede leer fuerte. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, señora. Entonces, primer mérito o primer atributo que solo Cristo tiene. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ustedes recuerdan en las películas que hemos visto cuando Cristo fue crucificado, ¿qué le colocaron encima? ¿Qué título le colocaron? Rey de los judíos, INRI, que es lo que vemos normalmente en los crucifijos, ¿cierto? Eso significaba, eso le fue puesto por orden de Poncio Pilatos, ¿ya? Pero no fue un título para honrarlo, ese fue un título para hacer burla de él, ¿cierto? Para humillarlo, para despreciarlo, sí, para humillarlo en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Y él se dejó, ¿cierto que sí? Él fue como cordero al matadero porque no era su tiempo de reinar. Él vino a cumplir un propósito y en ese tiempo era tiempo de morir, como dice la canción de Alex Campos. Era su tiempo de morir y por eso lo permitió. Pero en esta cita vemos a un Cristo en su cabalgadura, un caballo blanco, ¿cierto? Con poder, con autoridad. En su segunda venida Él no se va a revelar así como en su primera venida. ¿Cierto que no? Él va a venir a reinar, ¿cierto? Y se va a revelar a nosotros como un rey poderoso sobre toda autoridad terrenal, sobre todo poder y sobre toda autoridad terrenal. Vamos a descubrir un segundo aspecto, que vamos a ir a Hebreos 4:14. También lo pueden leer, alguien que lo lea fuerte y claro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Exacto. Entonces, segundo atributo, solo Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes en la antigüedad? Cuando leemos en el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes eran los que entraban al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? Donde la presencia de Dios se revelaba a la vida de ellos y luego le llevaban esa noticia o lo que Dios había revelado, lo que había dicho, se lo llevaban al pueblo. Entonces aquí vemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Esos sumos sacerdotes en la antigüedad, ellos ofrecían, ¿qué ofrecían? ¿Sí recuerdan? Ofrecían ofrendas de animales, ¿cierto? Y sacrificios de animales. Pero ¿qué hizo Cristo? Se ofreció a sí mismo, o sea, derramó, como decimos, su última gota de sangre a sí mismo, porque solo Él podía hacerlo. Él era un cordero sin mancha y sin arruga, ¿cierto? Y lo hizo una vez, mientras los sacerdotes lo hacían muchísimas veces. Él lo hizo una vez y para siempre, para darnos, ¿qué? Salvación por medio de sí mismo, para que todo el que en Él crea, como dice Juan 3:16, para eso, para que todo el que en el que Él crea sea salvo. Y vamos a descubrir un tercer punto, con la ayuda de ustedes lo voy a descubrir, está en Gálatas 3:13. ¿Alguien ya lo encontró? Que lo pueda leer fuerte. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Exacto, nos redimió. Entonces, tercer aspecto, solo Cristo es nuestro redentor. Pero ¿alguien sabe qué es redimir aquí? Que me ayude. ¿Qué es eso de redentor? De redimir, acto de redimir, que no sea Natalia.
Bueno, Natalia es como la mejor estudiante de mi salón, de cada salón que voy. Alguien que no sea Natalia. Cuando había una práctica, era una expresión del derecho romano, consistía cuando alguien tenía una deuda muy grande, entonces venía otra persona diferente y pagaba esa deuda, y con eso se compraba, en aquella época se compraba, por ejemplo, la libertad. Cuando la gente tenía una deuda grande, usualmente si no tenía que pagar, quedaba siendo esclavo él y su familia. Pero si un amigo, alguien conocido, le daba dolor, iba donde la persona que tenía el dueño de la deuda le decía: mira, yo le voy a pagar la deuda para que él no sea esclavo. Entonces, por eso dice que Dios nos redimió, porque tenía una deuda con Dios, y como Dios pagó esa deuda, quedamos libres. Se me olvidó que Leonardo es el empata en primer lugar en la clase. Cuando no queda en primer lugar, queda en segundo lugar después de Natalia, siempre. Entonces, exactamente, redimir, les voy a leer el significado que yo encontré en un diccionario. Dice: rescatar o librar de esclavitud a un cautivo pagando un precio. Y fue exactamente lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí o no? Nosotros éramos esclavos. ¿De qué éramos esclavos? Del pecado, ¿cierto? Que éramos de esclavos del pecado. Eso quiere decir que nosotros no podíamos decidir pecar o no. Nosotros éramos esclavos del enemigo, del mal, ¿cierto? Estábamos bajo su dominio. No sabíamos, no podíamos cumplir la ley, estábamos bajo el dominio de este. Es como cuando usted a veces dice: ay, yo necesito perdonar a alguien, pero en su naturaleza, ¿cierto? Que no está. Simplemente cuando uno le dice: Dios, ayúdame a perdonar esto que me hicieron, y Dios viene y nos da como esa capacidad de desarrollar ese perdón, por ponerles un ejemplo, ¿ya? No teníamos esa capacidad de decidir, y Cristo pagó esa deuda, y una deuda grandísima. Nunca se me olvida cuando hicimos Evangelismo Explosivo, un curso que hicimos en una iglesia, la iglesia donde conocimos al Señor. El pastor que la dirigía nos decía: eso es como cuando usted tiene una deuda en un banco, pero una deuda impagable. Imagínese que usted tiene una deuda de 1.000 millones de pesos, por decirlo. ¿Quién aquí tiene para pagar una deuda de esa? Impagable, ¿cierto? Y viene un millonario, lo llama el banco, y los bancos que sí son buenos para cobrar, ¿verdad? Lo llama el cobrador del banco, el departamento de cartera, y eso es seguido, todos los días, tempranito y tarde en la noche. Y llega un millonario, lo citan ya, le dan la última oportunidad en el banco para que pague. Y viene este millonario, se revela a usted y le dice: no, tranquilo, tranquila, que yo te voy a pagar esa deuda. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Ah? Eso es magnífico. Súper agradecido. ¿Qué pasa? Que esta deuda ningún millonario de este mundo la podía pagar, solamente Cristo, el que vino del cielo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos: Cristo es nuestro Redentor. Cuarto, vamos a descubrir ese cuarto aspecto. Primera de Timoteo 2:5. El que lo encuentre, por favor, que me ayude a leerlo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, les voy a contar un poquito de mi vida pasada. Yo, cuando mi mamá me trajo aquí a Cartagena de 6 años, yo vine de un pueblo a pasar jugando en la calle. Pasé de jugar en la calle a ir al colegio, solo tener interacción con mis amiguitos del colegio en la mañana, y en la tarde me iba a catecismo. ¿Alguien sabe aquí qué es catecismo? Una vecina del tercer piso, yo vivía en un 4º piso, y la vecina del tercer piso me invitaba casi todos los días, o no me acuerdo, como 2 o 3 días a la semana al catecismo. Nadie sabe qué es eso. ¿La clase de que dan la escuela dominical para la primera comunión? Es como la escuela dominical, pero en la iglesia católica para los niños, y no solamente para comunión, era para aprender los mandamientos. ¿Cuáles eran los otros? Los mandamientos. Los sacramentos. Oraciones. Nosotros íbamos, y yo creo que también jugábamos. Yo me acuerdo, era en la iglesia San Pedro Claver en el centro. Yo me acuerdo que jugaba en los jardines de la iglesia San Pedro Claver. Entonces eso fue como ¿por qué hablo de esto? Porque aquí se hace necesario, aquí
venimos con unas creencias de la iglesia tradicional donde nos enseñaron que habían otros intercesores. Ya ustedes se deben imaginar algunos. Ahí, bueno, yo aprendí a orar, a repetir algunas oraciones, a ver muchas imágenes de santos, de yeso. Y bueno, ya después de eso, bueno, yo seguí en el colegio, iba católica, pero practicando. Llegué hasta el sacramento de la confirmación y decía que en esa iglesia me casaba, en San Pedro Clavel. Yo amaba esa iglesia. Quedaba cerca de mi casa, yo vivía en el centro, listo. Después, bueno, yo hice mi vida normal. Yo me acuerdo que un día, bueno, yo estaba en una misa de 8, me gustaba la misa de 8 porque cantaba una muchacha y tocaba en el piano. Entonces, a mí me impactó la primera vez que yo vi esa misa por la música. Yo sentía algo diferente y era que Dios ya se quería revelar a mi vida, ¿cierto? Bueno, se reveló y gracias a Dios se reveló de una manera diferente, real, cercano, porque si no yo hoy no estuviera viva o no estuviera en mi sano juicio. O sea, me hubiera vuelto loca por ciertas cosas que iban a pasar tiempo después. ¿Qué otro acercamiento tuve con esto de la religión tradicional? Hace 2 años Dios me abrió las puertas de un colegio de la arquidiócesis de Cartagena. Por primera vez trabajaba en un colegio y esto se oraba, se enseñaba muchas cosas de la Biblia, pero ¿qué pasaba? Que yo estábamos orando y yo empezaba a orar con ellos, me tocaba ir a misa, asistir, hacía misas en el colegio, todo eso, conocía hasta el arzobispo y todo eso. Entonces, en María Auxiliadora, ¿qué pasa? Que cuando oraba yo iba bien y listo, Padre Nuestro, pero de pronto arrancaban con el Ave María. Entonces, ¿qué me encontré en esta experiencia con la religión tradicional? Que me colocan a María al mismo nivel de Dios. Y eso no es correcto según las Escrituras. ¿Cierto que no? Aquí nos dice la Escritura que solo hay un Dios y un solo mediador. No sé ustedes, pero yo he encontrado solo 2 oraciones en la Biblia, oraciones con sus estructuras y todo, que es el Padre Nuestro, que yo no tenía ningún problema porque ese está ahí en la Biblia, y el otro que he encontrado es el Magnificat, que ese no es una oración a María, esa es una oración que María le hizo al Señor, ¿ya? Entonces, ¿estoy hablando bien? En el micrófono. Listo, pensé que no me escuchaba. Entonces, estando yo en esta situación, yo hacía como yo tiendo a ser bastante reflexiva, yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, yo veía que lo ponía mi madrecita, no, Madre Nuestra y todo eso. Entonces yo llegué a la conclusión o hice la reflexión, esto debe ser a raíz de lo que el enemigo ha hecho en la sociedad. ¿Qué ha hecho el enemigo en la sociedad? Ha destruido la imagen de un Padre. Si ustedes ven, Jesucristo también nos vino a revelar a Dios Padre, ¿cierto? Y a un Dios bueno, al cual él amaba y que le gustaba estar, compartir tiempo con él y obedecerle. Pero en esta sociedad vemos a un papel del hombre muy deteriorado y del padre, ¿cierto? Porque yo puedo dar fe de eso. Yo fui abandonada en el vientre y de pronto la que permanece ahí con el bebé, la que tiene ese vínculo de 9 meses aquí, y que lo que más vemos es la madre, la que permanece fiel allí, la que se queda con los hijos, la que lucha. Yo decía, esto es una obra del enemigo que ha distorsionado, ha engañado al hombre en cuál es su papel y su responsabilidad, ¿cierto? Y esto ha contribuido a que le demos ese papel también a María, porque la identificamos a la madre terrenal, ¿cierto? Pero si vamos a Cristo, si vamos a Dios, Dios es el que nos dio a ese papá, a esa mamá, y dice la Biblia que también nos formó en el vientre de nuestra madre. O sea que Dios es bueno y Dios puede darnos ese amor de padre y de madre, ya, porque yo lo he visto en mi vida. Cuando mi mamá falleció, Él ha llenado todo ese vacío, y aunque hace falta, no se le puede negar, Él que nos dio, o a quién nos dio Dios. ¿Será que nos dio lo mejor que tenía, su unigénito? O sea, nos dio el amor más grande y la ofrenda más grande que cualquier persona puede dar, que es su único hijo. Y por último, ese solamente mencionamos. y listo, por último tenemos, es Cristo y solo Cristo quien salva. Y aquí mis antecesores, mis conferencistas, estos expertos que me pusieron un poco hasta nerviosa con tanta experticia, yo decía, tengo que estar también al nivel de ellos. Nos hablaron de que somos salvos por medio de la gracia, ¿cierto? Por fe.
¿cierto? Efesios 2, 8, 9 dice que sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda comprar esa salvación. Esa salvación, como decía John, la recibimos con una oración, y es suficiente una sola vez: creer en nuestro corazón que Cristo murió y que resucitó, pero además tenemos que confesarlo con nuestra boca. Ese es el único requisito para ser salvos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que además Cristo, y volvemos al primer punto, ¿quién se acuerda cuál era el primer punto? Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y en nuestra relación personal con Dios, ¿qué quiere hacer Cristo en nuestra vida? Reinar también, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Él viene, ¿qué pasa? Que nosotros iniciamos una relación personal con Dios, con Jesús, a través de Cristo y con Cristo y por medio de su Espíritu Santo. Es una relación que la vivimos a diario. La salvación, un día hicimos la oración, pero empieza un proceso de crecimiento y de relación con Dios, donde nuestra carne será que está complacida y quiere obedecer así todo lo que Dios dice. Si Dios dice, no, tienes que darme el diezmo, ¿será que enseguida la mano rapidito va al bolsillo y saca el billete de 100,000 en vez de 2,000? Sí, eso pasa. ¿Será que a mí alguien me hace algo malo y Dios me dice, no, perdónalo, yo enseguida voy y le pido perdón, ya, o le digo que sí, lo perdono, le digo que lo perdoné, no importa lo que me haya hecho, así como Cristo me perdonó a mí? Eso lo hacemos rapidito así, ¿sí o no? Es facilito. O sea, nuestra carne siempre quiere, es una yes, no question. Yo soy profesora de inglés y yo enseño ese tema mucho. Y siempre me acuerdo cuando estoy en estas preguntas. Las yes, no questions son preguntas que se responden solo con sí o no. ¿Será que la carne está complacida de obedecer todo lo que Cristo quiere? ¿Sí o no? No, cierto que no. Hay una naturaleza en nosotros que siempre va en contra de lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida y la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Morir diario a esa naturaleza para permitir que Cristo reine en nuestras vidas. ¿Dónde quiere reinar Cristo? En nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. En nuestra alma están las emociones, los sentimientos y la mente. Quiere decir que debemos tener los pensamientos de Dios en nuestra cabecita, en nuestra mente, ¿cierto? En nuestras decisiones debemos tener también, dejar reinar a Dios. Eso es lo que Él quiere hacer. Y eso es ser Señor de nuestras vidas. Salvador y también Señor de nuestra vida. Y así podemos cumplir el primer y más grande mandamiento. ¿Quién se acuerda cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Arita. Un aplauso bien fuerte para ella. Bueno, solo Cristo. Y bueno, la última sola. Voy a pedirles unos 5 minuticos más. Perdonen que nos pasamos un poco de tiempo. Leo al grano. 5 minutos. Solo a Dios sea la gloria. Amén. Dios te bendiga. Amén. Bueno, te agradezco mucho, hermana, esta oportunidad. La vara está alta, está duro. Pero bueno, gloria a Dios. Es soli Deo gloria. En latín. Es que ese era el problema. Perdón. El problema era ese. El problema es que voy a pintar. Vamos a pensar un poquito. Imagínense que está en una iglesia del siglo XVI, siglo XV. Una iglesia grande, no como esta. Una iglesia grande. Antes estamos hablando de un estadio, una cosa inmensa. Con un techo altísimo, imágenes, todo enchapado en oro. En oro. El sacerdote vestido de blanco, con un casco que llegaba al techo, ¿cierto? Con prendas de oro doradas. ¿Qué está el tema? Está la gloria. Ya, era la gloria, lo vistoso estaba en el sacerdote, en la iglesia, y el sacerdote hablaba de salvas y hablaba en latín. A gente que hablaba francés, portugués, italiano.
Entonces ellos no entendían, no veían la cara del sacerdote. Y fuera de eso el sacerdote tenía un guión. ¿Qué quería decir un guión? Todavía ustedes lo saben, la Iglesia Católica tiene un guión. Tiene un misario, y en el misario dice cada cosa que debe decir el cura para cada día del año. No puede decir otra cosa. De pronto podrá un comentario, pero él tiene que seguir el guión. Entonces la gente todos los domingos iba y escuchaba algo que no entendía, pero lo único que le quedaba era la imagen del sacerdote poderoso, la iglesia bonita, ellos minúsculas criaturas que venían a ofrendar, ¿cierto? Pero la gloria no era de Dios. La gloria no había mérito porque decían. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Martín Lutero, que era un sacerdote, cuando era reformista, sacerdotes, ¿por qué eran sacerdotes? Porque eran los únicos que podían leer la Biblia. Pues era imposible que usted supiera la verdad si no tenía acceso a la Biblia. Entonces comenzaron a leer la palabra de Dios y se dieron cuenta, hombre, estamos hablando, predicando lo que no está en la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. ¿Quién me colabora? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces piense que dice, no por obras. Bueno, el tema de las... Hola hermana, Dios la bendiga. Bueno, el tema de las obras es un tema que había antes. Los griegos, los romanos, en sus mitologías, el héroe, para poder conseguir el premio, debía derrotar al gigante, no sé qué cosa, matar a Medusa, o sea, tenía que hacer una proeza. Entonces la gente muchas veces quería llegar a Dios haciendo grandes cosas para marcar la historia. Después hubo una teoría, era que se basaba en el sufrimiento. O sea, el mejor cristiano era el que más ayudaba, el que más ayunaba. Tú ayunas 2 días, pero si ayunas 8 días, pero si ayunas 40, entonces entre más sufrimiento había. En la iglesia tradicional todavía hoy hay algunos pueblos en Colombia, algunas ciudades en el mundo, donde la gente, en la época de Semana Santa, la gente se crucifica el mismo, se latigan, se golpean para mostrar por el sacrificio propio méritos para tener la salvación. Es lo que Dios, usted dice en la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este tema es un poquito largo, pero básicamente es eso. Cuando yo enseño mucho el tema de, hay una que se llama la escalera de la fe, está en segunda de Pedro. Dice que perseverad, añadió vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio. ¿Y saben cuál es el último? ¿Saben cuál es el último de toda la escalera de fe? El amor. Porque cuando usted se vuelve tan religioso, que comienza a tener un orgullo propio y empieza a pensar que el que no ayuna vale menos que usted, que el que no va a la iglesia es un pecador. Entonces, sobre todo, nos habla de qué? De la benignidad y del amor. Hacer las cosas por amor a Dios. Dice la palabra de Dios, que hay que ver Romanos 3:27. Hazlo rápido porque siempre no tengo tiempo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Entonces Dios nos enseña. La palabra de Dios antes de Jesucristo nos enseñaba que somos pecadores, y es verdad. Ahora la palabra que Dios nos ha entregado, hay una oportunidad, hay una puerta, y es por la fe en Dios. Entonces la invitación de hoy, porque ya el tiempo es corto, es el siguiente: entremos por la puerta que Dios nos dio, que es la puerta de la fe, que es la puerta por la cual podemos pasar y darle la gloria y el mérito a Dios. Amén. Amén. Cualquier orgullo debemos dejarlo a un lado, ¿saber? Ahora, y la enseñanza grande de recogiendo lo que dio todo el mundo es la gracia y el agradecimiento. Si yo tengo mi fe en la palabra de Dios, tengo a Cristo como primero, amén,
Reconozco que solamente en Él está la gracia. Yo por agradecimiento me acerco a Él, confío en Él, amén, y en agradecimiento mi vida va a ser cambiada. No porque yo sea disciplinado y entonces como cuando sea Dios voy a dejar de beber, porque voy a dejar, es por agradecimiento a Dios mi vida comienza. Por agradecimiento a Dios comienzo a manifestar amor a mis hermanos, a mis amigos, a las personas cercanas, por agradecimiento al amor que Dios tuvo. Dadle gracias a lo que recibiste. Amén. Amén. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para Dios. Solo a Dios sea la gloria. La salvación es para la gloria de Dios, es por Él, todo el diseño fue del Señor, no hay nada que tenga mérito nuestro y todo lo que hagamos en medio de nuestra vida tiene que ser para la gloria del Señor. Nuestro estándar de vida tiene que ser el Señor. Todo lo que ustedes hagan, trabajen, atiendan su familia, prediquen, enseñen, cuiden a sus hijos, sean los mejores en lo que hacen, porque todo, absolutamente todo, tiene que ser para la gloria del Señor. Y bueno, vamos a terminar escuchando un poema que Pau escribió para el Señor, que se llama La Biblia Fabulosa. Y vamos a dar un fuerte aplauso para él. Escuchen muy atentamente. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. El Señor me ha regalado esta habilidad de componer y escribir de forma declamación. Y bueno, el día de hoy les traigo este tema, titulado Santa Biblia Fabulosa. Nuestra ley muy importante, se las debo mencionar, Santa Biblia Fabulosa, bien merece homenajear. El mensaje que nos siembra es palabra del Señor, inspirado para todos, nos llena el corazón. Pues leer ese gran libro nos enseña a mejorar, a imitar a nuestro Padre y llenarnos de bondad. Asimismo a corregirnos cuando andamos descarriados. Con su amor nos aconseja, Él es Padre muy amado. Ya tenemos la herramienta, conozcamos esta opción. Sabia y limpia su palabra, realmente es de valor. No debemos ignorar esta arma poderosa. Estudiar todos los días nos enseña cada cosa. Amén. Aplauso bien fuerte. A buscar en su Biblia No, Josué. se lo dejas ahí y ya. Bueno, se los voy a dejar. Josué Josué 1:8 y Deuteronomio 12:28. Bueno, Un muchas gracias. aplauso bien fuerte por la Santa Biblia Fabulosa. Padre de los cielos, queremos darte gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque hoy hemos meditado, Señor, en fundamentos, Señor, estructura, base de nuestra creencia. Señor, y es que solamente tu palabra, Señor, es infalible, solamente tu palabra, Señor, tiene la última palabra para nuestras vidas. Señor, gracias por haber muerto en la cruz. Creemos que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Señor, creemos que solamente por la fe en ese sacrificio somos salvos. Señor, creemos que es por la gracia. No hay nada en mérito nuestro. Todo es por ti, por el maravilloso regalo de la salvación, Señor, y creemos que todo es para la gloria de tu nombre. Levanta allí tus manos y dile: Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque me has salvado. Gracias, Señor, porque todo fue tu idea. Señor, gracias, Dios, por este maravilloso plan de amor, Señor, que has dado a mi vida. Ayúdanos a partir del día de hoy a valorar
valorar la Santa Escritura, a valorar, Señor, la sangre que se derramó, Señor, en la cruz, pero también la que derramaron otros para que esos ejemplares hoy, Señor, estén en los hogares, en las casas, Señor, la sangre que tanto derramaron para que esa palabra, Señor, hoy pueda estar a nuestro acceso. Señor, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias, Señor, por la salvación inmerecida que hoy hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí de una canción bien especial, allí con tus ojitos cerrados. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Rico en familia. Dios les bendiga y les guarde.